Desaparecieron sin hacer ruido. Un golpe en la noche, un nombre borrado, un cuerpo nunca encontrado. A la sombra de las jacarandas en flor de Argentina. El miedo echó raíces. Las madres aferraban fotografías. Los vecinos miraban hacia otro lado. Y las voces que podrían haber gritado, en púlpitos, en bancos, en la prensa, permanecieron en silencio. Esta es una historia de los desaparecidos, de oraciones susurradas y tumbas sin marcar, de lo que sucede cuando la iglesia se aparta, y de una teología que se atrevió a hablar antes de ser enterrada. Bienvenidos a Gateway Books por Crestans, el podcast donde la ficción histórica abre la puerta a la historia real. Soy su anfitriona, Cindy Cruz. En el episodio de hoy nos adentramos en la quietud floreciente de las jacarandas de Mark Whittle, una novela ambientada durante la Guerra Sucia en Argentina, cuando decenas de miles de personas fueron desaparecidas por un régimen militar que gobernaba a través del miedo, el secreto y el control. Es una historia arraigada en la ausencia, en los espacios dejados por aquellos que desaparecieron y en los silencios morales que ayudaron a hacerlo posible. Seguiremos ese hilo en dos obras de no ficción. Primero, La voz fundamental de la Teología de la Liberación, Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, un libro que reimaginó la fe, no como caridad, sino como solidaridad con los pobres. Luego pasamos a la Iglesia Católica en la Guerra Sucia de Argentina, de Gustavo Morello, una mirada cruda e implacable a lo que sucede cuando la fe y el poder se alinean demasiado. Esto no se trata solo de religión, se trata de complicidad, de lo que se pierde cuando las instituciones que moldean nuestros valores eligen la protección sobre la conciencia. Empecemos. Comienza con la certeza de Daniel. Es joven, idealista e inquebrantable en su creencia de que Argentina se está sumiendo en el caos, cuando su tío, un oficial de la Policía Federal, es asesinado en un ataque inesperado, se confirma lo que Daniel ya sospechaba, que la nación debe ser defendida desde dentro. Se une a la Policía Federal no con reticencia, sino con determinación. Se ve a sí mismo como parte de algo justo, una fuerza estabilizadora en un país que se desgarra. Sus primeras tareas son simples: observar a sus compañeros en la universidad, escuchar, informar, mantener el país seguro. Él cree que es importante, que la subversión comienza con reuniones, libros y susurros. Entonces llega Eva. Es brillante, valiente, profundamente arraigada en la resistencia. Sus padres fueron llevados por el régimen cuando era niña. Su hermano, un sacerdote, predica la teología de la liberación, un evangelio de solidaridad con los pobres, basado en la justicia y la resistencia. Daniel se siente atraído por ella. Comienza a empatizar, a sentir las contradicciones que lo presionan, pero sigue presentando sus informes. Nunca la nombra, incluso intenta desviar la atención, pero la información que ya ha proporcionado, cruzada con informes de otros, es suficiente. Una tarde, de camino a casa, pasa por la Plaza de Mayo. Ve a las madres caminando en círculos, pañuelos blancos en la cabeza, fotos de sus hijos en las manos. Los observa y no siente nada. Su dolor sigue siendo la historia de otra persona. Entonces todo se fractura. Eva desaparece, su hermano, el mejor amigo de Daniel, desaparecido sin aviso, sin juicio, sin retorno. Empieza a entender no solo lo que ha sucedido, sino lo que ha hecho. Los informes, la vacilación, la falta de acción. El régimen que una vez lo acogió ya no lo necesita. Es descartado, encarcelado, abandonado por la máquina a la que una vez sirvió. Cuando es liberado, no intenta recuperar su vida anterior. En su lugar, se convierte en capellán de prisión bajo la silenciosa mentoría de un sacerdote que una vez estuvo al lado del hermano de Eva y sobrevivió al secuestro y la tortura por ello. Daniel elige permanecer en ese espacio. No pide ser absuelto, pero tampoco aparta la mirada. Eventualmente regresa a la plaza. Las madres todavía están allí, todavía marchando, todavía sosteniendo los nombres de los desaparecidos. Y esta vez Daniel las ve completamente. Su dolor ya no es distante. Las jacarandas no es una historia de redención, es una historia de ajuste de cuentas, lenta, insoportable, incompleta.
pregunta qué sucede cuando la creencia se convierte en traición y cómo una persona sigue viviendo después de haber visto el costo total de sus acciones. La Iglesia aparece a lo largo de la historia, no en proclamaciones, sino en su ausencia. Los sacerdotes que se alinearon con los pobres desaparecieron. Las monjas desaparecieron. También las madres que marchaban. Y el silencio de la institución fue tomado como aquiescencia. Los altares permanecieron intactos. Los sacramentos continuaron. Los sacerdotes radicales fueron ofrecidos como corderos sacrificados, no por fe, sino por la continuidad del poder. Años después, uno de los arquitectos del terror es encontrado viviendo en España. Es extraditado para ser juzgado, pero la fractura más profunda ocurre en otro lugar, cuando su hija descubre la verdad. Probablemente fue robada de los brazos de los desaparecidos, criada por el hombre que ayudó a borrar su historia, y ahora ella elige su propia ausencia. Se aleja. Los árboles de jacaranda florecen a lo largo de la novela. Sus pétalos caen sobre las aceras y las plazas de la ciudad, suaves, constantes, inmutables. No lloran, pero permanecen. Las jacarandas es una novela sobre la complicidad y la larga e implacable sombra que proyecta. Pregunta qué significa seguir órdenes, no hacer nada, mirar hacia otro lado, y se niega a dejar que esa pregunta se desvanezca. Esta no es la historia de la culpa de un hombre. Es la historia de los sistemas que sobreviven consumiendo a personas como él, y de aquellos que son consumidos sin que sus nombres sean mencionados. ¿Qué sucede cuando la teología comienza no con la autoridad, sino con los pobres? En 1971, un sacerdote peruano llamado Gustavo Gutiérrez publicó un libro que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica en toda América. Teología de la Liberación. No era un manifiesto, no llamaba a la revuelta, era, en cambio, una obra de profunda teología, sistemática, espiritual y rigurosa. Pero su premisa central era inquietante para el orden establecido, que la misión de la Iglesia debe comenzar no con la defensa del dogma, sino con la experiencia vivida de los oprimidos. Gutiérrez no estaba escribiendo en abstracto. Había pasado años caminando junto a los pobres en las barriadas de Lima, extensos vecindarios de viviendas improvisadas, muchas sin agua corriente ni electricidad. Para él, la pobreza no era simplemente una falta de bienes materiales, era un sistema de exclusión, deshumanización y silencio. Y si el Evangelio era una buena noticia, tenía que ser una buena noticia para aquellos que más sufrían. El libro argumentaba que la verdadera liberación no podía separarse en categorías espirituales y materiales. La salvación del alma y la liberación del cuerpo estaban entrelazadas. Si la Iglesia quería ser fiel a Cristo, no podía permanecer neutral ante la explotación y la injusticia. Tenía que tomar una postura. Este no era un mensaje nuevo, pero sí un momento nuevo. En toda América Latina, poblaciones enteras luchaban bajo dictaduras militares, pobreza arraigada y regímenes respaldados por extranjeros. Gutiérrez dio voz a una corriente creciente dentro de la Iglesia, una que no veía contradicción entre la oración y la protesta, entre la Eucaristía y la organización. La fe requería acción, y para muchos sacerdotes y laicos, eso significaba elegir vivir entre los pobres, servir en sus comunidades y amplificar sus voces. La teología es reflexión, escribió, una actitud crítica, pero viene después del segundo paso. El primero es el compromiso. Ese compromiso llevó a miles de sacerdotes, monjas y líderes laicos a formar comunidades de base, enseñar alfabetización, abogar por la reforma agraria y acompañar a los pobres en sus luchas diarias. No se veían a sí mismos como actores políticos, se veían a sí mismos como viviendo el Evangelio, pero los regímenes no lo veían de esa manera. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, el clero que se alineaba con los pobres fue tratado cada vez más como una amenaza. En algunos países, como Brasil y Nicaragua, el movimiento echó raíces y transformó la relación de la Iglesia con su gente. En otros, especialmente en Argentina, fue violentamente extinguido. La teología de la liberación no se desvaneció porque fracasara, fue suprimida porque estaba funcionando. El Vaticano también se inquietó. Aunque el movimiento estaba basado en las escrituras y la enseñanza social católica, algunos funcionarios de la Iglesia lo veían peligrosamente cercano a la ideología marxista. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, también lo hacía la resistencia institucional.
En 1984 y 1986, la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo el cardenal Joseph Ratzinger, emitió críticas formales a la teología de la liberación, advirtiendo contra lo que llamaba la politización de la fe. Estas críticas no rechazaban la idea de una opción preferencial por los pobres, una idea que el propio Papa Juan Pablo II afirmó, pero trazaban una línea entre la misión espiritual de la Iglesia y cualquier marco teológico que pareciera abogar por un cambio estructural. Gutiérrez, a su crédito, nunca vaciló. Continuó escribiendo, enseñando y sirviendo, incluso cuando la oposición crecía a su alrededor. Con el tiempo, la percepción cambió. Hoy en día, la influencia de Gutiérrez es ampliamente reconocida. En 2014, fue públicamente abrazado por el Papa Francisco, quien lo llamó un buen teólogo. Las ideas que una vez despertaron sospechas ahora moldean las posiciones oficiales de la Iglesia sobre la desigualdad económica, la responsabilidad ambiental y la migración. Pero esa evolución fue lenta, y solo después de que muchos fueron silenciados. En Argentina, el movimiento nunca tuvo una oportunidad real. La combinación del miedo a la Guerra Fría, la brutalidad militar y un episcopado conservador aseguraron que la teología de la liberación se mantuviera como una amenaza a ser neutralizada. Los sacerdotes que enseñaban sus principios fueron desaparecidos. Las monjas que servían en los barrios pobres fueron asesinadas. El silencio de la jerarquía de la Iglesia, su negativa a pronunciarse, fue tomado por muchos como complicidad. Y en algunos casos fue más allá. Ciertos obispos se alinearon abiertamente con el régimen, bendiciendo a los soldados mientras ignoraban los gritos de los torturados. Gutiérrez nunca atacó a la Iglesia. Preguntó si realmente estaba siguiendo a Cristo, si todavía creía que Jesús se encontraba no en los palacios, sino en las prisiones, no en el triunfo, sino en la cruz. Teología de la liberación no fue una revolución. El libro de Gutiérrez no ofrece un programa político. Pide algo más profundo. ¿Para qué sirve la teología? ¿Para quién está escrita? ¿Y cómo debe responder la fe cuando el mundo está en llamas? En las décadas desde su publicación, el libro ha moldeado no solo el pensamiento religioso, sino también las conversaciones globales sobre ética, desarrollo y responsabilidad. Ha influido en todo, desde programas de salud comunitaria hasta la teología del clima, pero en su esencia sigue siendo lo que siempre fue, un llamado a comenzar desde abajo, un llamado a creer que los pobres no son objetos de caridad, sino sujetos de su propia historia. Que la fe no se trata de escapar, sino de estar presente. Cuando personas desaparecían en Argentina durante la Guerra Sucia, muchos acudían a la iglesia en busca de respuestas, de orientación, de consuelo, pero en demasiados casos se encontraban con el silencio. En La Iglesia Católica y la Guerra Sucia en Argentina, el sociólogo y sacerdote jesuita Gustavo Morello examina por qué. ¿Por qué una de las instituciones más poderosas del país permaneció en silencio ante las abducciones masivas, la tortura y el asesinato? ¿Y cómo reconcilian ahora las personas de fe ese silencio con una tradición que se supone está basada en el valor moral? Esto no es una crónica exhaustiva de la dictadura. Es una exploración precisa y profundamente investigada de lo que sucede cuando la fe, la política y el miedo colisionan. El estudio de Morello se basa en docenas de entrevistas, registros de archivos y análisis teológicos, pero también está marcado por la experiencia vivida. Él mismo fue secuestrado por la policía en la década de 1980, un encuentro que le dejó una pregunta inquebrantable. ¿Dónde estaba la Iglesia? La Iglesia Católica en Argentina no era uniforme. Entre sus filas había sacerdotes que vivían entre los pobres, comunidades moldeadas por la teología de la liberación e individuos dispuestos a arriesgar sus vidas por la justicia. Pero la investigación de Morello deja claro que la Iglesia institucional, los obispos, la jerarquía, la voz pública del catolicismo, a menudo priorizaba su relación con el régimen militar sobre su deber de defender a los desaparecidos. En lugar de confrontar la violencia, los líderes de la Iglesia buscaron la estabilidad. Desafiar al régimen significaba arriesgarse a perder influencia política, acceso y quizás incluso la posición privilegiada de la Iglesia en la sociedad argentina. Pero al hacerlo, abandonaron algo mucho más vital, su papel como autoridad moral. Incluso cuando los funcionarios sabían que se estaban llevando a personas, el instinto predominante era mantenerse en silencio. Se evitaban las investigaciones, se retrasaban las indagaciones, se desviaban las solicitudes de ayuda. Hubo excepciones, individuos que resistieron, que protegieron a los perseguidos, que exigieron rendición de cuentas, pero estas voces no fueron respaldadas desde arriba.
en muchos casos fueron desalentadas o marginadas. Morello argumenta que la institución eligió la autopreservación sobre el testimonio profético y al hacerlo perdió credibilidad no solo con las familias de las víctimas, sino con innumerables argentinos que no podían entender cómo tales atrocidades podían ocurrir mientras los púlpitos permanecían en silencio. El libro relata casos inquietantes de sacerdotes y monjas que sí tomaron una postura y el precio que pagaron. Uno de los casos más conocidos es el secuestro de los padres Orlando Llorio y Francisco Jalix, dos sacerdotes jesuitas que servían en un barrio pobre de Buenos Aires en 1976. Vivían entre los pobres, atendían sus necesidades y eran vistos por el régimen como simpatizantes de causas izquierdistas. Esa sospecha fue suficiente. Fueron secuestrados, retenidos durante 5 meses y torturados antes de ser liberados. El provincial jesuita de la época, Jorge Mario Bergoglio, quien más tarde se convertiría en el Papa Francisco, enfrentó críticas por lo que hizo o no hizo para protegerlos. La verdad sobre su papel sigue siendo debatida, pero el caso captura la niebla de complicidad que rodea las acciones de la Iglesia en esa época. Otros no sobrevivieron. El obispo Enrique Angelelli murió en lo que oficialmente se llamó un accidente de coche en 1976. Décadas después, se supo que había sido asesinado por hablar en defensa de los derechos humanos. Su muerte fue una advertencia, no solo para el clero, sino para cualquiera en la Iglesia que se sintiera tentado a desafiar al régimen. Estas historias son poderosas, no porque sean anormalidades, sino porque revelan una realidad más amplia. Los sacerdotes y religiosos que se pusieron del lado de los oprimidos a menudo se quedaron sin protección institucional. Morello no solo pregunta por qué la Iglesia guardó silencio, sino qué comunicó ese silencio a los fieles, a las familias de los desaparecidos y al propio régimen. Para muchos argentinos, el silencio se sintió como una traición. No era solo que los obispos no hablaran, sino que su silencio se interpretaba como consentimiento. La dictadura podía verlo como una cobertura moral, una garantía de que no habría condena desde el púlpito. Esto cultivó lo que Morello llama una teología de la ambigüedad. La Iglesia mantenía un lenguaje de paz, tradición y orden, pero esa misma neutralidad se convirtió en una forma de aquiescencia. Al negarse a nombrar los crímenes, permitieron que continuaran. Y sí, hubo cartas privadas a funcionarios del gobierno, intervenciones discretas para asegurar liberaciones, conversaciones silenciosas a puerta cerrada. Pero en la arena pública, el espacio donde el régimen obtenía legitimidad, la voz de la Iglesia estuvo en gran medida ausente. Esta ausencia no fue accidental, fue calculada. Después de la caída de la dictadura y cuando comenzó a emerger la verdad sobre las desapariciones, algunos líderes de la Iglesia reconocieron sus fallos. Hubo disculpas, declaraciones ocasionales de arrepentimiento. Algunos obispos admitieron que la Iglesia no había hecho lo suficiente para defender a los indefensos, pero no hubo una rendición de cuentas general, ni una investigación formal dentro de la Iglesia, ni una confesión unificada de culpabilidad. Esta historia no resuelta aún pesa mucho, para los sobrevivientes, para los hijos de los desaparecidos y para un país que todavía navega entre la fe y la memoria. El relato de Morello no es una acusación contra todos los sacerdotes o obispos, ni romantiza a aquellos que resistieron. Es una mirada clara a las decisiones que toma una institución bajo presión, cómo define la prudencia, cómo justifica el silencio y cómo esas decisiones resuenan por generaciones. Y plantea la pregunta: ante la violencia del Estado, ¿es el silencio alguna vez neutral? ¿O es, a su manera, una respuesta? Cuando miramos hacia atrás en los años de la Guerra Sucia de Argentina, es fácil centrarse en los actos de violencia más visibles, los secuestros, los centros de tortura, la ausencia inquietante dejada por los desaparecidos, pero la historia rara vez avanza en líneas claras y definidas. A menudo cambia de manera silenciosa, casi imperceptible. En las reuniones no celebradas, las palabras no dichas, las cartas nunca enviadas. La historia que hemos explorado hoy nos recuerda que las instituciones, al igual que las personas, se moldean tanto por lo que eligen ignorar como por lo que persiguen activamente. La teología de la liberación llevaba una premisa radical, que la fe exigía solidaridad con los pobres y oprimidos. En otros países echó raíces y floreció en movimientos que transformaron comunidades. En Argentina se marchitó temprano, asfixiada por la presión y el miedo.
Sus ramas fueron cortadas antes de que pudieran dar fruto. Y, sin embargo, en las grietas que quedaron, los individuos siguieron actuando. Un sacerdote arriesgando su vida para decir la verdad. Una madre que se niega a dejar de preguntar dónde está su hijo. Amigos realizando vigilias a la sombra de los soldados. Estos eran actos pequeños en comparación con la maquinaria a la que se enfrentaban, pero en ellos estaba la insistencia obstinada de que algunas verdades no pueden ser borradas. Décadas después, la justicia llega en medidas parciales y retrasadas. Un juicio aquí, una confesión allá. Pero quizás el ajuste de cuentas más profundo no se encuentra en los tribunales. No es la forma en que la sociedad elige recordar, enseñar a la próxima generación no solo lo que sucedió, sino lo fácil que fue para el silencio disfrazarse de neutralidad. Al final, la fe, ya sea en Dios, en la justicia o en los demás, se pone a prueba no solo en momentos de gran riesgo, sino también por esta lenta erosión de nuestra disposición a estar al lado de quienes sufren. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, ambos dejan su huella. Gracias por pasar tiempo conmigo en Gateway Books de Crestans. Cada episodio es una invitación a quedarse con una historia, a dejar que desafíe nuestra forma de ver el mundo, a permitir que nos conmueva de maneras inesperadas, a llevar sus preguntas con nosotros mucho después de la última página. Mi esperanza es que estas conversaciones te den no solo libros para leer, sino ideas con las que luchar y momentos a los que volver. Si visitas crestans.com, encontrarás más que solo episodios pasados y listas de lecturas seleccionadas. Es un espacio para que los lectores se sientan como en casa, lleno de artículos temáticos de libros, regalos pensados y decoración del hogar que celebra los mundos a los que entramos a través de las páginas. Es donde el acto de leer se extiende más allá del libro en sí, hacia los espacios en los que vivimos y compartimos, manteniendo el espíritu de una buena historia siempre cerca. Las historias que hemos explorado hoy llevan el peso de la historia y la persistencia silenciosa de la memoria. Nos recuerdan que lo que elegimos ignorar moldea el mundo tan seguramente como lo que elegimos defender. Nos invitan a reflexionar sobre los silencios que aceptamos, las verdades que nos atrevemos a nombrar y el valor que se necesita para estar al lado de quienes sufren. Que salgamos de aquí dispuestos a recordar, dispuestos a ver y dispuestos a ocupar nuestro lugar entre aquellos que se niegan a mirar hacia otro lado.